Esto para hablar de 3 temas. Punto número 1, mi supuesta vinculación con la Unión Tepito. Punto número 2, mi supuesta relación con la Choquiza. Y punto número 3, mi relación con Alejandro Mendoza, alias El Choco. Los espero el día de mañana. Ustedes han estado abordando estos temas, sin embargo a mí nadie me ha preguntado. La madrugada del 12 de septiembre, las sirenas cortaron el silencio en Ecatepec. La mayoría de la gente pensó que era un operativo cualquiera, pero en realidad estaban presenciando la captura más delicada del año. Alejandro Mendoza, conocido como El Choco, líder de la organización criminal llamada La Choquiza, caminaba tranquilamente junto a su madre hacia la entrada de Plaza Las Américas. Llevaba cadenas de oro que brillaban bajo las luces del centro comercial y revisaba su celular, ajeno a que decenas de agentes federales lo tenían rodeado desde hacía semanas. Lo que pocos sabían es que esa detención no solo iba tras un líder criminal. La operación también apuntaba a alguien mucho más peligroso para el Estado, Juana Ivette Ledesma Martínez, funcionaria del Ministerio Público de Tultitlán y pareja sentimental de El Choco. Ella había sido identificada como la filtración que mantenía vivo el imperio de la Choquiza. Desde su puesto dentro de la fiscalía, Juana entregaba expedientes, órdenes de cateo y hasta nombres de testigos protegidos. Su traición permitió que la banda creciera sin freno durante meses. Esa noche, mientras El Choco era esposado sin resistencia en el estacionamiento del centro comercial, la escena se repetía en distintos puntos del Estado de México. Cateos simultáneos en más de 70 inmuebles encendieron el caos en colonias enteras. Vecinos despertaron con el rugido de helicópteros y el estruendo de puertas derribadas. En San Mateo, agentes fuertemente armados encontraron a Juana Ivette intentando quemar documentos en el patio trasero de su casa, mientras su hermana, Diana Laura, destruía archivos en una computadora portátil. El despliegue fue digno de una operación militar. Más de 400 elementos entre Ejército, Marina y Guardia Nacional, vehículos blindados, helicópteros de la Fuerza Aérea y equipos antibombas. El mensaje era claro: el Estado iba con todo contra la Choquiza. Y aún así, lo que encontraron en los cateos apenas era una pincelada del verdadero monstruo. En una bodega de Nezahualcóyotl hallaron 20 vehículos robados listos para ser revendidos con números de serie alterados. En una casa de los héroes Ecatepec, descubrieron un taller clandestino donde fabricaban placas y licencias con una calidad que engañaba hasta a las autoridades más experimentadas. Pero la historia de cómo se había llegado a ese punto comenzaba mucho antes, cuando Alejandro Mendoza no era el jefe temido de la Choquiza, sino un joven agente de la Fiscalía del Estado de México. En esos años aprendió los protocolos, los vacíos legales y las debilidades del sistema judicial. Esa experiencia, que debió servir para impartir justicia, se convirtió en su mayor ventaja criminal. Su primer movimiento como exfuncionario fue brutalmente calculado: usó información confidencial para intimidar a un testigo protegido en un caso de corrupción. Le reveló la dirección de su nueva casa de seguridad y detalles de su declaración. El testigo, aterrado, retiró la denuncia en menos de una semana. Ese fue el inicio del ascenso de El Choco. Mientras otros grupos criminales crecían desde las sombras, él decidió algo distinto: construir una imagen pública. Sabía que en el Estado de México, la gente desconfiaba tanto de los políticos como de la policía. Así que se disfrazó de defensor social. Empezó ofreciendo asesoría legal gratuita en colonias marginales de Ecatepec. Ayudaba a familias en juicios menores, resolvía papeleo de tránsito, acompañaba a personas mayores en demandas laborales. Su fachada lo volvió querido en barrios olvidados por las autoridades. Pero detrás de esa máscara de justiciero se gestaba algo más grande. En 2022 nació oficialmente La Choquiza, una organización con identidad visual y hasta mercadotecnia propia. Su logotipo era un Jesucristo en motocicleta, con una tableta de chocolate y billetes volando a su alrededor. En sus videos aparecían raperos como M. Malafé y El Bogueto, figuras del trap y el hip hop en el Valle de México. Nada era casualidad. El Choco entendía que la música y la cultura urbana podían normalizar su presencia en comunidades enteras. En redes sociales, La Choquiza se mostraba como un grupo de defensa ciudadana.
Tenían página de Facebook con decenas de miles de seguidores, un canal de YouTube donde subían videos de supuestas obras de caridad y hasta una cuenta de Instagram verificada. Repartían juguetes en Navidad, entregaban sillas de ruedas, despensas y becas. La gente veía un movimiento social. Lo que no sabían es que todo estaba financiado con dinero de extorsiones, fraudes y despojo de propiedades. Los investigadores descubrieron que invertían alrededor del 10% de sus ingresos criminales en actos de caridad grabados con fotógrafos y videógrafos profesionales. Era una campaña de relaciones públicas tan efectiva que lograba generar lealtad en comunidades que después eran sometidas por el miedo. Esa mezcla de ayuda social y violencia selectiva fue la fórmula perfecta para expandirse. Pero si algo revelaba la verdadera naturaleza de la choquiza, era su método de extorsión. Primero enviaban pandilleros a robar negocios específicos. Luego, cuando la policía no aparecía, ellos ofrecían protección inmediata. Los comerciantes aterrados aceptaban pagar cuotas sin saber que estaban negociando con los mismos que los habían atacado. Cuando alguien intentaba resistirse, el mensaje era brutal. En marzo de 2024, un comerciante que había querido organizar a otros para oponerse fue torturado durante horas. Su cuerpo apareció días después en un baldío con un mensaje que dejó claro: nadie podía desafiar al imperio del Choco. El asesinato de aquel comerciante marcó un antes y un después. La choquiza dejó de fingir que podía controlar a la gente solo con caridad. A partir de ese momento la brutalidad se convirtió en parte de su ADN. Y sin embargo, lo más inquietante era la forma calculada en que seleccionaban a sus nuevas filas. El reclutamiento era despiadado, pero al mismo tiempo sistemático. Identificaban a jóvenes vulnerables en colonias marginadas y en universidades públicas. Les ofrecían becas, empleos aparentemente legítimos o incluso promesas de apoyo económico para sus familias. Al principio las tareas eran simples: entregar sobres, vigilar una dirección, cargar paquetes. Pero poco a poco los iban comprometiendo hasta hacerlos cómplices directos de crímenes graves. A quienes se negaban, les esperaba otro camino: amenazas contra sus familias o palizas que dejaban claro que no había salida fácil. El Choco entendía que para sobrevivir necesitaba más que pistoleros. Necesitaba legitimidad política. Y ahí estaba su verdadera maestría. Supo leer el mapa político del Estado de México y lo aprovechó a su favor. La relación más visible fue con Azucena Cisneros, alcaldesa de Ecatepec por Morena. En fotografías públicas aparecía junto a él en celebraciones donde la choquiza era presentada como un grupo de ayuda comunitaria. La alcaldesa, con micrófono en mano, llegó a elogiar el supuesto trabajo social de la organización. Aquellas imágenes se volvieron oro para el Choco, que las utilizaba como escudo contra cualquier acusación. Pero no se detuvo ahí. Extendió sus redes hacia la capital del país. Su vínculo con Sandra Cuevas, exalcaldesa de Cuauhtémoc, le dio un aire de legitimidad nacional. Videos y fotografías mostraban a Cuevas bailando con él en eventos sociales, recibiendo regalos costosos como joyas y bolsas de diseñador. Y lo más alarmante, en el fondo de esas imágenes se alcanzaban a ver integrantes de la choquiza armados. La relación comenzó en el mundo del motociclismo, en eventos masivos donde ambos coincidían. De ahí, el Choco encontró en ella una aliada útil para proyectarse como alguien respetado en círculos políticos. El escándalo alcanzó su punto más alto cuando la choquiza participó en una rodada organizada por Cuevas. Más de 200 motociclistas aparecieron con identificaciones de la organización, coordinados como si fueran un escuadrón militar. Testigos aseguraron que intimidaban a otros asistentes exigiendo pagos para dejarlos participar, mientras ocultaban armas bajo chaquetas de cuero. Lo que para muchos parecía un simple evento recreativo terminó exhibiendo la capacidad de organización y disciplina paramilitar del grupo. La estrategia del Choco no era improvisada. Había estudiado cómo otros cárteles y bandas se legitimaban en sus comunidades. Analizó a los Caballeros Templarios en Michoacán, al Cártel del Golfo en Tamaulipas y a los Chapitos en Sinaloa. Tomó lo que funcionaba: símbolos religiosos, actos de caridad y propaganda cultural.
todo envuelto en un discurso de justicia social. Así, mientras aparentaba ser un defensor de los pobres, construía una red de terror silencioso. Los informes de inteligencia revelaron que la Choquiza no solo vivía de extorsiones. Habían diversificado sus negocios criminales con precisión empresarial. Se metieron en el despojo de propiedades, utilizando documentos falsificados con sellos aparentemente oficiales. Cientos de familias fueron despojadas de sus casas en Ecatepec y Nezahualcóyotl bajo amenazas de muerte. El método era frío: falsificaban escrituras, invadían propiedades mientras los dueños estaban ausentes y los obligaban a desistir bajo amenazas. Abogados corruptos asesoraban cada paso, cobrando porcentajes de las propiedades robadas. El caso más doloroso fue el de una pareja de adultos mayores que regresó de visitar a sus nietos para descubrir que desconocidos ya ocupaban su casa. Cuando intentaron denunciar, recibieron amenazas detalladas sobre sus familiares. Tuvieron que huir. Esa fue la señal de hasta dónde llegaba la crueldad del Choco. Pero no era todo. También operaban el narcomenudeo con un modelo distinto al de los grandes cárteles. En lugar de competirles, funcionaban como franquicia local. Compraban droga a mayoreo del CJNG y del Cártel de Sinaloa, la procesaban en laboratorios caseros y la distribuían en pequeños puntos de venta, talleres mecánicos, estéticas, incluso tiendas de abarrotes. Reclutaban menores de edad bajo amenazas para servir como distribuidores. En un caso documentado, un adolescente de 14 años fue obligado a vender droga tras el secuestro temporal de su hermana. Además, operaban un perverso sistema de préstamos, gota a gota. Ofrecían dinero rápido con tasas de hasta 500% anual. Quien no pagaba era convertido en esclavo moderno, vigilancia armada, transporte de mercancía ilegal o incluso participar en secuestros. 20 casos documentados muestran cómo personas comunes terminaron atrapadas como piezas de un engranaje criminal imposible de detener. Todo esto generaba ingresos millonarios. El Choco vivía rodeado de lujos: casas en Interlomas y Santa Fe, un penthouse evaluado en millones, flotas de autos de lujo y motocicletas de alta cilindrada. Sus inversiones en gimnasios, restaurantes y empresas de seguridad privada servían como pantalla para lavar dinero. La organización llegó a mover más de 5 millones de pesos al mes, consolidándose como un monstruo con tentáculos en todos lados. Lo que pocos sabían es que la Choquiza ya no era solo un grupo local. Había logrado tejer lazos con operadores de alto nivel del Cártel de Sinaloa y del CJNG. Aunque no existía alianza formal, había acuerdos tácitos: ellos no interferían en rutas internacionales y, a cambio, recibían protección y acceso preferencial a droga para distribución local. Esa conexión fue lo que convirtió a la Choquiza en un objetivo prioritario. La decisión final de detener al Choco llegó cuando interceptaron comunicaciones en las que planeaba una masacre contra comerciantes que habían decidido dejar de pagar las cuotas. El plan era asesinar públicamente a 10 personas, entre líderes de resistencia y víctimas aleatorias, durante un fin de semana patrio. Quería que el terror fuera tan grande que nadie volviera a cuestionar su poder. Lo que no sabía es que sus propios movimientos ya estaban siendo monitoreados. Su rutina de visitar cada jueves a su madre en Plaza Las Américas se convirtió en la trampa perfecta. Ahí lo atraparon. Y en los cateos simultáneos, lo que encontraron fue aún más siniestro. En uno de los cateos más importantes en Ecatepec, los agentes descubrieron el verdadero corazón de la organización: un centro de operaciones disfrazado de casa común. Por fuera, parecía una vivienda cualquiera. Por dentro, era un cuartel de inteligencia criminal. En el sótano encontraron un cuarto adaptado como sala de tortura. Cadenas fijadas a las paredes, manchas de sangre secas y grabaciones que mostraban interrogatorios dirigidos por el propio Choco. Ahí también hallaron computadoras con bases de datos de más de 1000 comerciantes extorsionados. No eran simples listas, incluían mapas de patrullaje, rutinas familiares, fotografías de hijos y escuelas, todo meticulosamente archivado. La Choquiza sabía cada detalle de sus víctimas, y eso hacía imposible escapar de su control. Lo más alarmante fue descubrir que la organización había contratado hackers especializados.
Estos infiltraban sistemas de dependencias gubernamentales, desde policías municipales hasta oficinas de tránsito. Accedieron a registros vehiculares, bases de datos de vigilancia y hasta expedientes judiciales en curso. Con esa información, siempre iban un paso adelante de la ley. En el segundo piso operaba un laboratorio de falsificación tan sofisticado que incluso engañaba a sistemas electrónicos de validación. Credenciales de elector, pasaportes, licencias, placas vehiculares, todo con calidad casi idéntica a la original. Varios exfuncionarios del Registro Nacional de Población trabajaban para el grupo, proporcionando formatos auténticos y detalles de seguridad. Era, literalmente, un estado paralelo dentro de 4 paredes. Pero la pieza más perturbadora estaba lejos de ser un simple sótano. Cuando capturaron a Juana Ybete en otro cateo simultáneo, se reveló la dimensión más oscura de la traición. Su casa funcionaba como una oficina clandestina del Ministerio Público. Con escáneres, discos duros y acceso remoto, duplicaba expedientes judiciales y los compartía con la organización. Se encontraron copias de más de 500 casos, incluyendo órdenes de cateo, testimonios protegidos y datos confidenciales de testigos. No solo filtraba información sobre la Choquiza. Vendía datos a distintas organizaciones criminales, desde células del cártel de Sinaloa hasta grupos de secuestradores locales. Eso explicaba por qué decenas de operativos terminaban fracasando y por qué cientos de víctimas retiraban denuncias tras recibir amenazas demasiado específicas. Había expedientes donde los agresores sabían detalles íntimos de los ataques, información que solo podía provenir de archivos judiciales. Su hermana, Diana Laura, jugaba un rol distinto pero igual de clave. Era la encargada de manejar prestanombres, propiedades y sobornos. Compró casas con créditos hipotecarios fraudulentos, levantó empresas fantasma y coordinaba pagos a funcionarios en distintos niveles. En su celular había mensajes con al menos 15 servidores públicos que colaboraban con la red. El golpe final llegó con el traslado del Choco al penal del Altiplano. El operativo fue tan grande como el de un capo internacional. Helicópteros, convoys blindados, vehículos señuelo, francotiradores en puentes y equipos contraexplosivos. Todo para evitar que sus aliados intentaran rescatarlo. Los exámenes médicos posteriores revelaron algo inesperado: se había sometido a múltiples cirugías estéticas para alterar su apariencia. Cambios en la nariz, implantes dentales, cicatrices falsas. Había planeado incluso cambiar de identidad si era necesario. En el penal, su estrategia fue clara: victimizarse. Se presentó como un defensor de los pobres criminalizado por las élites corruptas. Preparó declaraciones públicas, buscó apoyo de organizaciones de derechos humanos y hasta intentó movilizar a sus seguidores en redes sociales. Pero esa máscara comenzó a caer cuando Juana Ybete, desde su celda, decidió hablar. Lo que confesó cambió todo. Reveló que la protección del Choco no se limitaba a funcionarios estatales. También había vínculos con comandantes de la Guardia Nacional, agentes de la Fiscalía General de la República y hasta funcionarios de la Secretaría de Seguridad Federal. Según su testimonio, había reuniones en hoteles y restaurantes de lujo donde se negociaban acuerdos. La Choquiza entregaba información sobre grupos rivales y, a cambio, recibía protección para expandirse sin problemas. Los pagos eran tan descarados como documentados. Transferencias de hasta $500,000 para operativos específicos y mensualidades de $150,000 para mantener la protección activa. Lo más grave, con esa complicidad, los federales fabricaban éxitos operativos usando información criminal, mientras la Choquiza eliminaba competidores y se consolidaba. Cuando los investigadores cruzaron las confesiones con evidencia bancaria, encontraron depósitos que coincidían exactamente con las fechas mencionadas. Una cuenta a nombre de un comandante de la Guardia Nacional recibió depósitos provenientes de empresas fantasma vinculadas al grupo. No había forma de negarlo. El propio Choco, enfrentado con esas pruebas, colapsó. Perdió la arrogancia y, por primera vez, mostró miedo. Terminó confirmando todo y revelando que la red de corrupción no solo protegía a la Choquiza, sino que la usaba como herramienta política.
funcionarios federales los habían empleado para intimidar alcaldes, presionar candidatos y manipular procesos electorales. Las grabaciones incautadas mostraban conversaciones directas donde se planeaban ataques con plausible negación. Es decir, el gobierno federal sabía y permitía que un grupo criminal actuara, siempre que sirviera a sus intereses. De pronto, el caso dejó de ser un asunto local. La captura del Choco y sus amantes infiltradas en la fiscalía se transformó en una radiografía brutal de cómo la corrupción puede convertir al Estado en socio del crimen.